Frases célebres e inspiradoras de Bill Gates que explican su visión de la vida, el negocio y el éxito. Bill Gates, una de las personas más ricas del mundo, es conocido por ser fundador de Microsoft, pero también por su influencia y participación en un amplio abanico de temas. La siguiente es una selección de 63 de las mejores frases famosas pronunciadas por Bill Gates en diferentes momentos de su trayectoria, sobre la vida, el dinero y los negocios, el futuro, Internet y mucho más. Bill Gates es mundialmente conocido por ser el fundador de Microsoft, pero reducir su vida y trayectoria a ese logro sería simplificarla. Si bien la raíz de su éxito se encuentra en ese momento, desde entonces el multimillonario ha seguido activo y aumentando su fama e influencia. Gates, la cuarta persona más rica del mundo, se ha desvelado no solo como un amante de la tecnología, sino también como un millonario filántropo y una persona preocupada por el cambio climático y comprometida con la lucha contra las enfermedades a nivel global, entre muchos otros temas. Así, no es difícil encontrar frases célebres e inspiradoras de Bill Gates sobre aspectos tan diversos como el dinero y los negocios, el futuro, Internet o sobre la vida en general, junto a otras que posiblemente hayan pasado más desapercibidas. A continuación se muestran las mejores frases famosas pronunciadas por Bill Gates en diferentes momentos de su vida. La vida no es justa, acostúmbrate a ello. Mi ambición ha sido siempre hacer realizables los sueños. Trata bien a los frikis, algún día trabajarás para uno de ellos. Algunas personas quizás me llamen nerd. Yo reclamo la etiqueta con orgullo. Para ganar a lo grande, a veces necesitas tomar grandes riesgos. Es la idea más estúpida que he escuchado nunca. Ten en cuenta que la información es poder. Ser inundado con información no quiere decir que tengamos la información correcta o que estemos en contacto con las personas correctas. Tan solo en términos de la asignación de recursos de tiempo, la religión no es muy eficiente. Hay muchas cosas que hacer un domingo por la mañana. La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en 10 años. Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. Vender en una tienda, trabajar en un restaurante, hacer hamburguesas, nada de eso te resta dignidad. El nombre para eso es oportunidad. Si metes la pata no es culpa de tus padres ni de tus profesores, así que no lloriquees por tus errores y aprende de ellos. La televisión no es, ni de lejos, la vida diaria. En la vida del día a día, la gente necesita ir a trabajar. Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. El éxito es un mal maestro. Es capaz de seducir a la gente inteligente para que piense que no podrá perder. No te compares con nadie en este mundo. Si lo haces, te estás insultando a ti mismo. Siempre escojo a un empleado perezoso para hacer un trabajo difícil de realizar. Porque una persona perezosa va a encontrar la manera más fácil y sencilla de llevarlo a cabo.
El legado es una cosa estúpida. No quiero un legado. Todos necesitamos personas que nos den su opinión. Así es como mejoramos. Estudié muchas cosas distintas, pero jamás fui el mejor. Sin embargo, hoy en día los que eran los mejores de todas las mejores universidades están trabajando para mí. Frases famosas de Bill Gates sobre los negocios, el dinero y la economía. Cuando tienes dinero en la mano, solo tú te olvidas de quién eres. Pero si no tienes dinero todo el mundo olvida quién eres. Así es la vida. Desde el principio no pensábamos en otra cosa que no fuera tener éxito. He tenido éxito porque me he enfocado en pocas cosas. Invierte en tu educación. Su respuesta cuando en Reddit le preguntaron por su mejor consejo financiero personal para quienes ganan menos de $100,000, 93,000 euros, aunque los sueldos suelen ser mayores en Estados Unidos, al año. La clave para tener éxito en los negocios es saber en qué dirección va el mundo y procurar llegar ahí antes que nadie. Solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo. Los negocios son un juego de dinero con pocas reglas y mucho riesgo. El capitalismo ha funcionado. A quien no le guste siempre puede ir a vivir a Corea del Norte. Puedo entender el deseo de tener millones de dólares. Hay una cierta libertad, una libertad significativa, que acompaña a eso. Pero una vez que llegas más allá de eso, debo decirte que la hamburguesa sabe igual. Tus clientes más descontentos son tu mayor fuente de aprendizaje. En Microsoft hay muchísimas ideas geniales, pero la idea de que todas surgen de los directivos es totalmente errónea. En Microsoft se ha contratado a propósito a directivos con experiencia en empresas que no han tenido éxito y han fracasado. Cuando alguien fracasa se ve obligado a ser creativo, a profundizar y a pensar todo el tiempo. Me gusta rodearme de personas así. Nunca me tomé un día libre en mis 20 primeros años. Ni uno. Podemos empezar a pensar en la idea de que nuestras vacaciones serán más largas en algún momento, si realmente podemos producir el doble de lo que producimos hoy con menos trabajo. El propósito de la humanidad tampoco debería ser sentarnos detrás de un mostrador y vender cosas. En un futuro lejano tendremos que trabajar menos que hoy. Las compañías no triunfan por múltiples motivos. En ocasiones es porque están mal gestionadas. Otras veces porque sencillamente no diseñan los productos que los clientes desean. Sin embargo, considero que el mayor peligro para una empresa está en el rechazo a adaptarse al cambio cuando éste sucede. Si Google, Apple o software libre, tenemos competidores fantásticos y eso nos mantiene los pies sobre el suelo. Si no puedes con el enemigo, cómpralo. La paciencia es un elemento clave del éxito. No lo sé, se ha convertido en, no lo sé todavía. En solo 3 años,
todos los productos que desarrolló en el pasado mi compañía estarán desfasados. La única pregunta que cabe hacer es si los hacemos nosotros mismos desfasados o si lo hará la competencia. El capital privado puede tomar riesgos que el capital público no está dispuesto a tomar. Decimos a nuestros empleados que si nadie se ríe al menos de una de sus ideas, probablemente es que no están siendo lo suficientemente creativos. La idea general del rico ayudando al pobre, creo, es importante. He sido muy afortunado, por eso tengo la obligación de intentar reducir las desigualdades en el mundo. Es una forma de creencia religiosa. Para el año 2035, casi no quedará ningún país pobre en el mundo. La filantropía debería ser voluntaria. Las mejores frases de Bill Gates sobre el futuro, Internet y las nuevas tecnologías. Habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI, aquellos que estén en Internet y aquellos que ya no existan. Tenemos que eliminar las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2050. El clima extremo ya está causando más sufrimiento, y si no llegamos a cero emisiones netas, nuestros nietos crecerán en un mundo dramáticamente peor. Tenemos que revolucionar toda la economía, la forma en la que fabricamos cosas, nos desplazamos, producimos electricidad, cultivamos alimentos y nos mantenemos calientes y frescos, en menos de 3 décadas. Internet permite conseguir la información adecuada, en el momento justo, para el propósito indicado. Internet se está convirtiendo en la plaza del pueblo de la aldea global del mañana. La idea de que los ordenadores vean, oigan y escriban es la búsqueda a largo plazo de toda la industria. La IA va a ser objeto de debate, será el tema más candente de 2023 y tiene la capacidad de cambiar el mercado laboral. La IA es el gran cambio. No creo que la Web 3 vaya a ser tan grande ni que el metaverso por sí solo sea revolucionario, pero la IA es bastante revolucionaria. El cambio climático es un problema terrible, y necesita ser resuelto. Se merece una enorme prioridad. ¿Dónde estábamos hace 300 años? No importaba si eras un rey o un mendigo, estabas sometido a una enorme mortalidad infantil y a niveles de alfabetización extremadamente bajos. Así, el alcance de la innovación humana a lo largo del tiempo es una historia fenomenal. Al mirar hacia el futuro dentro del próximo siglo, los líderes serán aquellos que favorezcan el empoderamiento de los demás. El software es una gran combinación entre arte e ingeniería. La cantidad de cociente intelectual en el mundo que se está educando, la calidad de las herramientas que tenemos para impulsar nuestra innovación, ya sea en salud o energía o educación, son cosas fantásticas. Sigo siendo muy optimista y creo que será mucho mejor nacer dentro de 20 años, 40 años o 60 años que en cualquier otro momento del pasado. La cantidad de innovación, para la mejora general de la condición humana va a seguir siendo espectacular. Curaremos la obesidad, curaremos el cáncer, erradicaremos la polio.
Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.